muy buenas tardes. 14:03 en toda la República Argentina. Estamos empezando este día jueves aquí en el aire del Canal de la Ciudad. Esto es Hoy Nos Toca y vamos hasta las 16. Como ustedes saben, habló hace minutos nada más el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desde la sede de Uspallata, y ese es el tema del día. Para eso vamos a hablar... ¿Tenemos la foto? Bien, la vemos entonces. Otro año sin sonrisas, sin aprendizajes, con chicos deprimidos y con aulas vacías, decía la solicitud. De la plataforma Changs se viralizó a través de las redes sociales y refleja el malestar de los padres con el anuncio de Alberto Fernández. La campaña para que no se suspendan las clases presenciales sumó 230.000 adherentes, a poco de finalizar la cadena nacional del presidente de la Nación. La iniciativa plantea que los colegios no son foco de contagio, pero la falta de la educación es foco de ignorancia, y advierte no a las escuelas cerradas, sí al derecho a la educación. Esta es la foto del día. Y como les decía, habló hace minutos el jefe de gobierno porteño, y para eso vamos a charlar con nuestros compañeros a quienes le damos la bienvenida. Hola Agustina Bassi, hola Nico Luca, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Dani? Buenas. Muy bien. Bueno, hace minutos. Mediodía nada movidito. más. Sí, terminó la conferencia desde la sede de gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Soledad Acuña y Fernán Quiró fueron parte entonces de esta conferencia, donde principalmente la ciudad dejó en claro que van a hacer todo lo posible para que el lunes haya clases presenciales en las escuelas. Esto decía. La ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias, y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y nuestra responsabilidad para garantizar esa autonomía. La educación es un caso aparte. Nosotros estamos completamente en desacuerdo con la decisión de suspender las clases presenciales desde el lunes por 2 semanas con esta situación epidemiológica que tenemos hoy. Sabemos los devastadores consecuencias que tuvieron las escuelas cerradas. 15.000 chicos abandonaron las escuelas o están en riesgo de abandono, que es un 25% más que antes de la pandemia. En la secundaria, la mitad de los chicos hubiera estado en condiciones de repetir. En los primeros años de la primaria, tenemos chicos que no distinguen entre una letra y una imagen y una figura, que no pueden escribir palabras básicas de la vida cotidiana o incluso sus nombres. Más del 70% de los chicos en la ciudad han mostrado signos de soledad, de depresión, de ansiedad, de angustia. Eso surge de un estudio que hicimos con INECO y con UNICEF. Y además, si los chicos no están en la escuela, ¿dónde van a estar? Bueno, esto es parte de lo que se escuchó hace minutos nada más de parte de Horacio Rodríguez Larreta, algo que en off ya se dejaba entrever que iba a suceder. Sí, verdaderamente el malestar que se sintió ayer en distintos barrios de Ciudad de Buenos Aires fue fuerte, sobre todo porque no se esperaban estas medidas con respecto al cierre de la educación presencial, es decir, una marcha atrás en cuanto a la virtualidad. 2 cosas dijo en conferencia de prensa Larreta. La ciudad va a acudir y va a hacer todo lo posible para que el lunes vuelvan las clases presenciales a través de la justicia y a través del diálogo. Es decir, instó nuevamente al presidente Alberto Fernández, pese a la situación de ayer, donde fue el propio Fernández quien dijo: yo estoy tomando esta decisión sin consultar ni a parte de mi gabinete, que de hecho vamos a hablar de eso, que pasaba internamente, porque el propio ministro de Educación en la jornada de ayer dejó en claro que la presencialidad no estaba en riesgo, ni con la oposición. Y esto no cayó para nada bien en la oposición, ni tampoco puertas para adentro, porque de alguna forma Fernández terminó desdiciendo a una gran parte de su gabinete. De todas maneras, Horacio Rodríguez Larreta lo instó a reunirse en la jornada de hoy y a que hagan lo mismo los ministros de Educación, tanto de Nación como de Ciudad de Buenos Aires, por parte de Soledad Acuña. Nico, perdón, algo que cuando comenzó la pandemia, si algo toda la ciudadanía estaba de acuerdo y estaba en un punto contenta, no por la pandemia, sino por el diálogo que había entre ambas partes. Desde el principio de la pandemia, el único punto de desacuerdo que hubo hasta que llegó el desacuerdo por la coparticipación, el único punto de desacuerdo que hubo desde el día 1 tenía que ver con la educación. Ahora, y eso que estamos hablando de una ciudad hiperconectada, donde si necesitas wifi te acercás a una plaza o a un bar.
y así todo existe esta situación. No quiero imaginarme lo que ocurre en zonas de escuelas rurales. Ahora, dicho esto, pasamos a lo que, como recién marcaba Agus, fue una bomba que cayó en Uspallata y en Balcarce 50. La bomba cayó tanto para el gobierno de la ciudad, que se enteró de todas las medidas que ya las venían intuyendo, porque de hecho veníamos hablando de eso todos, sí, pero se enteró de lo de la educación, más lo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, se enteraron en la conferencia de prensa, que tampoco estaba planificada, porque de hecho, a ver, el día de ayer fue una serie de sorpresas. Arrancaron a la mañana sabiendo que el presidente iba a dar una conferencia de prensa en el horario de la tarde. Primero fue sorpresivo porque habían pasado 6 días desde la implementación de las nuevas medidas y habían quedado que iban a esperar 10 días para la evaluación. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires la curva es ascendente, pero a nivel nacional bajaron de 27 a 25 de un día para el otro. Ahora Agus va a dar el dato de hoy. Desconozco cuál es el de hoy, pero necesitaban dejar pasar 10 días para evaluar. Pero ayer a la mañana, por eso digo también puertas para adentro, la ministra de Salud, Carla Bisotti, había dicho, pero sin dejar lugar a dudas, dijo, pedimos que salgan a la calle para llevar a los chicos al colegio, ir al trabajo y volver al hogar. O sea, en ningún momento se barajó en el Ministerio de Salud, en plena pandemia, en el Ministerio de Salud no se barajó que se cierren las escuelas. El Ministerio de Educación de la Nación no se barajó que se cierren las escuelas. Y en la conferencia de Alberto Fernández dice se cierran las escuelas por 2 semanas. Sí, había parte de los gremios que estaban de acuerdo con eso y por eso hubo los paro de gremios uno de ellos. No son los que fueron electos por el voto popular para gestionar este tipo de situaciones. Esa es la mayor bronca que se generó y de hecho todos estábamos esperando el anuncio de medidas, pero coincidimos casi todos en que el malestar se desató absolutamente cuando se escuchó se cierran las escuelas. Exactamente, y de hecho ayer no solo se escucharon cacerolas en algunos barrios de la ciudad, sino inclusive una ONG, Change.org, que abrió una petición de firmas para que ciudadanos y ciudadanas puedan pedir que las escuelas vuelvan a abrirse el día lunes. ¿Sabes cuántas firmas juntaron en menos de 24 horas? Más de 250.000. Digo, esto no hace nada en los papeles, no puede evitar una decisión por parte del presidente, pero sí muestra un malestar, no más allá de las medidas que, si les parece, repasamos brevemente porque son nuevas. Y se suman, habiendo pasado menos de una semana desde que el día jueves de la semana pasada, el propio Alberto Fernández, junto con el resto de los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, había hecho una planificación donde daba cuenta de una serie de medidas justamente para evitar el aumento de casos frente a una segunda ola de coronavirus en toda la Argentina. Las medidas que se anunciaron en la jornada de ayer son puntualmente para área metropolitana de Buenos Aires. Y dicen que las escuelas se cierran por 15 días a partir del día lunes, es decir, que las clases vuelven a ser 100% presenciales en este 2021. Pero además, los locales comerciales pueden abrir hasta las 19 horas. A partir de las 20 horas nadie puede circular en área metropolitana de Buenos Aires. Por 15 días están los shoppings cerrados. No se permiten encuentros en espacios cerrados, algo que ya estaba prohibido, pero tampoco encuentros culturales ni tampoco deportivos o recreativos, es decir, que actividad de gimnasios no se utilizan más. Y esas son las 6 medidas que tomó Alberto Fernández. Cuando también te decía Nicolás hace un ratito que las fuerzas federales y el ejército son las que van a controlar la circulación de los ciudadanos y, lógicamente, que los locales no se extiendan en su horario. Y esto lo explicaba Fernández esta mañana en una entrevista radial que dio, que es que en Ciudad de Buenos Aires, según el propio Fernández, no se estaban cumpliendo los plazos, es decir, el horario de cierre de los comercios, que según él estaban cerrando en Palermo, por ejemplo, a las 12 de la noche, y como para Fernández la policía de la ciudad no estaba actuando, es por eso que una fuerza entonces va a actuar sobre la otra. Bueno, y de parte del gobierno de la ciudad hay que aclarar primero cuáles son los lazos políticos entre Alberto Fernández y las autoridades. Puntualmente, las autoridades de seguridad de la ciudad de Buenos Aires dependen de Diego Santilli. Diego Santilli con Alberto Fernández tienen una relación superior a los 30 años. Compartieron lista
de legisladores. Es el vínculo que mantuvo Horacio Rodríguez Larreta con Alberto Fernández después de que se rompió por la coparticipación, fue por dos vías. Él, Larreta, seguía hablando con Sergio Massa y Diego Santilli se encargaba de hablar con Alberto Fernández. Todo lo que dijo ayer Alberto Fernández en la reunión de gabinete de emergencia que hubo anoche vía Zoom en el gobierno de la ciudad, lo interpretaron como una cuestión política y apuntaron a la mano de Cristina detrás de todo eso, porque no entendían el esmerillamiento hacia el gobierno de la ciudad, hacia el jefe de gobierno, puntualmente en una frase. Yo soy presidente de los argentinos, pero tengo la obligación de cuidar la vida de los ciudadanos porteños porque son la capital federal de la nación. Eso y pisarle la cabeza al jefe de gobierno, o como dijo sutilmente en otro tono hoy el jefe de gobierno, es atentar contra la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos de acuerdo que lo que mejor puede pasar es que esta reunión que pide Horacio Rodríguez Larreta se lleve a cabo lo antes posible por el bien de todos. Sin duda, y además, bueno, confiar en la celeridad de la justicia, porque hay una cuestión de plazos. Tenés 96 horas hasta el día lunes. Imagínense todo el tiempo que llevó la coparticipación federal, ¿no? Que recién ahora hay fecha para reunión y cuando se presentó en noviembre. Exactamente, si se presentó en noviembre y pensamos que las clases a partir del lunes van a ser virtuales, hay algo con los plazos que no nos estaría dando. Por eso es que creo, Horacio Rodríguez Larreta todavía apela al diálogo. Y también creo que en estas horas va a ser importante el descontento que muestre o no la gente con respecto a la presencialidad virtual. Por lo que yo estuve viendo, mis propios sondeos, hay un fuerte malestar por el cierre de escuelas. Lógicamente que hay papás y mamás que entienden que la situación está muy complicada, pero lo que pasa a nivel general, digo, y por eso también se escuchaban las manifestaciones ayer en distintos barrios, es que no entienden la lógica del gobierno. ¿Por qué recortan las escuelas presenciales con todo el esfuerzo que ha hecho toda la comunidad educativa, con los niños y las niñas a la cabeza, de tener que utilizar un barbijo y mantener la distancia social, y con todo lo que han sufrido durante este 2020, porque son la primera medida de recorte, ¿no? En este 2021 que sabemos va a ser intermitente, que sabemos que genera muchísimo esfuerzo con todo el sistema de burbujas, pero sabemos que es de suma importancia, no solo en cuanto a la escolaridad y en cuanto a los contenidos, sino en cuanto a la salud mental de los más chicos. Te sumo un panorama del año pasado, cuando finalizó el año, que se dijeron que finalmente hubo clases sobre el final del año y que en realidad hubo clases todo el año por cuestiones virtuales, cuando todos sabemos que en Argentina la conectividad es un lujo fuera de las grandes urbes, realmente un lujo fuera de las grandes urbes. Hubo provincias directamente, y no hablo de provincias que uno diga están en las antípodas del pensamiento, de la moderación, hablo de la provincia de Córdoba puntualmente. Vos ibas con tu hijo a un comercio, podías entrar con Agustina pero no con tu hijo. A ese nivel se llegó. O sea, ya era una cuestión discriminatoria hacia los niños. No podían participar de ningún acto de la vida. En Neuquén podían ir al colegio a jugar al fútbol, pero no a clases. A ese nivel estoy hablando, ¿eh? O sea, cuestiones insólitas. Ahora estas medidas son para la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El conurbano. Si nosotros creemos que todo el AMBA es Recoleta, Palermo, Balvanera, San Nicolás, no tenemos idea y ni nunca salimos con el auto a recorrer lo que es el resto de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde hay zonas que se parecen mucho más que tienen mucha menos conectividad, que tienen mucha menos accesibilidad y donde la escuela muchísimas veces no solamente es la educación, sino que es la contención, la detección temprana de casos de abuso o de acoso hogareño y el plato de comida diario. Muy bien, y para hablar de educación vamos a charlar con Laura Lewin. Ella es consultora educativa. Laura, buenas tardes. Nico, Agustina y Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, charlando ya de lo que sabés, de lo que venís escuchando y realmente muy preocupados por nuestros chicos y chicas. Bueno, sin duda, una tristeza enorme, la verdad, ¿no? Especialmente cuando todos sabemos que el riesgo de contagio en las escuelas es muy, pero muy bajo cuando cumplimos con el protocolo. Entonces me parece que habían otras cuestiones que había que cuidar. Teníamos que cuidar el tema del transporte, teníamos que cuidar todo lo que pasaba con los adultos esperando en el colegio que salieran los chicos, es decir, la concientización. Este era un tema de trabajar de una manera diferente, entendiendo el daño que produce una escuela cerrada para los chicos, especialmente para los chicos más vulnerables. No nos olvidemos que cuando los chicos no están en la escuela, ¿dónde están? En la calle, y ya sabemos qué pasa con eso. Entonces me parece muy, pero muy triste que esta decisión que se ha tomado, y evidentemente que se ha tomado de una manera
unidireccional, porque el presidente dijo que lo tomó él sin consultar a nadie. Bueno, una decisión que toma una sola persona que afecta a tantos millones de personas. Laura, esta mañana en declaraciones radiales, Fernández hablaba de un comportamiento que llamó mucho la atención en chicos y chicas, que es cambiarse el barbijo para jugar. También mencionaba esto de los papás, las mamás esperando en la puerta de las escuelas un poco amontonados. Digo, ¿qué has visto, qué notaste en cuanto a este nuevo ciclo lectivo, este 2021, ya con barbijo, con distanciamiento social? ¿Esto de cambiarse el barbijo para jugar es una actitud frecuente o es algo que le puede haber contado de forma aislada un caso? Digo, llama la atención, como si fuera algo que es cotidiano, ¿no? De jugar con los barbijos, quitárselos, usar un barbijo del otro. A mí lo de jugar con los barbijos me suena más a un chiste de un meme que a una realidad. Con docentes que son profesionales, que son adultos, que saben lo que están haciendo, me parece que eso en un colegio no estaría pasando. Los adultos saben perfectamente cuál es el protocolo y tiene que ver con el correcto uso de barbijos, con el lavado de manos, con el distanciamiento, y eso es lo que justamente hizo que el nivel de contagio en los colegios sea tan pero tan bajo. Es decir, el contagio no se da en la escuela, sí se da afuera. Entonces pensar que alentaran que todos se tomaran vacaciones en Semana Santa y alentar un montón de otras actividades, poniendo en riesgo justamente la continuidad de la educación en las escuelas, es realmente terrible. Yo conozco, me pasó a mí con mi hija ayer, mi hija de 11 años ayer, cuando le cuento que lamentablemente por 15 días no voy a ir al colegio, te lo juro, se puso a llorar. Y cuando yo le dije, bueno, mi amor, tratando de desdramatizar la situación, son 2 semanas y es para protegernos, me dijo, mamá, vos sabés que no son 2 semanas. El año pasado dijeron 1 semana y después fueron 3 y después fueron muchos meses. Y esto lo que te genera también es una gran falta de credibilidad, ¿no? Por parte de los chicos. Los chicos ya no creen. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con los valores que nosotros estamos transmitiendo. Si se dice una cosa y después no se cumple, si vos tenés un ministro y lo descalificás y tomás una decisión sin tener en cuenta lo que te dice la persona que se supone es la que sabe de educación, de riesgo, de números, que está trabajando con otros ministros y no lo escuchás, bueno, evidentemente también hay un tema que tiene que ver con los valores. Entonces, creo que además del cierre de escuelas, lo que estamos viendo es una falta de valores y los chicos están aprendiendo de todo esto. Sí, ¿cómo estás? Quería preguntarte por algo básico, ¿no? Yo ayer, mientras lo escuchaba al presidente, recordaba las imágenes que había visto esa misma tarde del problema que había en Constitución con el retraso de los trenes y cómo la gente viajaba imposibilitando cerrar las puertas de los trenes, de lo abarrotado que estaba, y decía, pucha, ¿por qué las escuelas? Pero algo puntual, y es lo siguiente. Uno tiende a creer que si la virtualidad fuera tan efectiva, deberíamos cerrar las escuelas directamente y ya está. ¿En qué perjudica a la educación de los niños que sea vía virtual, dando por sentado que en la Argentina somos Suecia y todos tenemos computadoras? Primero y principal, la educación virtual le sirve a un alumno autónomo que ya desarrolló la autodisciplina y que puede autogestionar sus propios aprendizajes. La virtualidad a un chiquito de 7, 8, 9 años claramente no le sirve. Primero y principal porque no está lo suficientemente maduro para poder hacerlo a su ritmo, a su manera, y además porque depende de su familia, ¿no es cierto? Depende de la familia que tiene que administrar todas las actividades y todas las tareas que mandan desde la escuela. Entonces, para hablar de enseñanza en una virtualidad, tenemos que trabajar mucho. Primero, ¿qué es esto de enseñar a través de una pantalla? Es otra lógica completamente diferente a lo que pasa en un aula. ¿Cómo te conectas con los alumnos? ¿Cómo haces para que el alumno no te apague la cámara? Para que vos puedas de alguna manera conectarte, comunicarte y vincularte con este alumno. Es decir, que una cosa es dar clases remotas de emergencia, dar clases remotas en una crisis, y otra cosa muy diferente es dar clases en un entorno virtual. Entonces, la clase virtual les sirve a los chicos más grandes que tienen cierta autonomía, pero no les sirve a los chicos más chiquitos. Y además hay que ver si los docentes están realmente capacitados en dictar clases en un entorno virtual. Laura, además de que en la jornada de ayer se reunió el Consejo Federal de Educación, que son los distintos ministros del Interior, con el ministro Trota. Trota
tuiteó y compartió lo que hicieron en la jornada, esto de una presencialidad cuidada, ¿no? El valor de una presencialidad cuidada es lo que decía justamente el video que subieron, la importancia de que los alumnos sigan yendo a la escuela en la intensidad que se pueda, porque eso también lo decía el Consejo Federal, ¿no? Bueno, poder mantener la presencialidad aunque sea con la mayor intensidad posible, pero pasar de eso con un consenso de ministros de Educación a esta decisión de cerrar las escuelas, digo, no entiendo el punto medio. Si vos crees que puede haber tenido una fuerte incidencia lo que está pasando con los gremios, que es absolutamente lo contrario. De hecho, ayer los dos gremios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, que son UTE y ADEMIS, hicieron un paro justamente pidiendo que cese la educación presencial, volver a una virtualidad. Y antes de ayer, Axel Kicillof se juntó también con los gremios, donde le pedían lo mismo. Es decir, Área Metropolitana de Buenos Aires, los gremios no quieren que las clases sean presenciales. ¿Puede haber tenido esto un peso en el propio Fernández, pasando inclusive lo que dicen los ministros de Educación de todo el país? Porque si no, no se entiende bien la decisión que tomó. No hubo un punto medio. Si el propio Consejo te pide acortar de última, en toda instancia, la presencialidad, pero se pasa a recortarla por completo, hay una parte de la película que se perdió. Mirá, vos tenías varias opciones y ahora te voy a contestar tu pregunta. Tenías desde, por ejemplo, cerrar las universidades con alumnos que sí de repente tienen esa autonomía de la que hablábamos para poder seguir con sus trayectorias académicas de una manera virtual. Tenías la posibilidad de hacerlo más escalonado, trabajar con menos días presenciales, pero cortar de golpe y pareciera que obedece a algún tipo de presión. El tema es que lo que nosotros tenemos que entender en Argentina es que la educación no puede ser rehén ni de los partidos políticos, ni de los sindicalistas. La educación es un derecho para todos los chicos. Entonces, teniendo tantos millones de chicos que no tienen computadoras, que no tienen conectividad, que tuvieron que salir a trabajar, que tal vez no tuvieron el apoyo de sus familias o la motivación para sostener sus trayectorias académicas. Cerrar las escuelas significa que se caen del sistema educativo. Y nosotros sabemos lo que cuesta que estos chicos vuelvan al sistema educativo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar como país, ¿en qué lugar vamos a poner a la educación? Porque si no, muy pronto, de la segunda pandemia de la que vamos a estar hablando, es la pandemia de la ignorancia. Ahora, más allá de que suene a retórica la pregunta, te la traslado a vos. ¿Qué ocurre con todos los demás roles que cumplen los docentes en la escuela? ¿Qué ocurre con la detección temprana de casos de abuso sexual? ¿Qué ocurre con la detección temprana de casos de drogadicción? ¿Qué ocurre con la detección temprana de casos de inanición? Y bueno, la escuela vos sabés que tiene un rol que no es únicamente el de transmitir contenidos. La escuela es el lugar que nutre, que protege, es el lugar que observa y muchas veces la escuela es justamente el lugar en donde los docentes pueden darse cuenta de todas esas cosas que estás nombrando vos. Si los chicos están bien, si no están bien, si cómo están con sus familias, cómo están en relación a la alimentación, si llegan o no llegan drogados, porque eso también es una realidad que tenemos en Argentina. Entonces, una escuela cerrada es una escuela que deja de velar por el bienestar de los chicos. Una escuela cerrada es un lugar que le saca las oportunidades a los chicos. La escuela es el lugar de las oportunidades. La escuela es el lugar donde, yo siempre digo, donde vos podés soñar a tener la mejor vida que puedas tener. Pero sin las herramientas, sin los recursos, sin la protección que te da la escuela, es muy difícil poder encaminarte en la vida para tener la mejor vida que puedas tener. Yo recién decía que tenemos una desigualdad enorme en Argentina. El camino de la educación, la avenida de la educación es muy, pero muy angosta y se quedan muchos chicos afuera, inclusive antes de la pandemia. Si ahora encima cerramos las escuelas, ¿cómo nos queda de angosta esta avenida? ¿Cuántos millones de chicos se quedan fuera de la escuela? Entonces la escuela no es el lugar en donde únicamente se transmite contenidos. La escuela es el lugar en donde los chicos están protegidos, donde los chicos sueñan a tener su mejor vida, en donde generamos las oportunidades para ellos. Una escuela cerrada significa que muchísimos chicos se quedan afuera de tener la mejor vida que puedan tener. Ni hablar del alimento, de la protección que hablan ustedes. Bueno, UNICEF lo dijo muy claramente, la Asociación Argentina de Pediatría lo dijo muy claramente, las Naciones Unidas lo dicen muy claramente, las escuelas es lo último que se cierra y lo primero que se abre. Y por el otro lado también creo que importantísimo
volvemos a cometer el mismo error de cerrar todas las escuelas de Buenos Aires, de cerrar todas las escuelas de la capital, sabiendo que hay diferentes situaciones epidemiológicas en cada uno de los distritos. Creo que tenemos que también aprender y capitalizar los errores que hemos cometido. Un error en donde vos lo aprendés, lo capitalizás, te da experiencia, pero seguir cometiendo los mismos errores, claramente no. Muchísimas gracias, Laura, por esta comunicación. Veremos qué sucede. Es muy difícil hacer futurología en este país. Veremos qué ocurre el lunes. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Gracias, que tengas una buena tarde. Un cariño enorme. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Y ahora el móvil me está llamando.